Hola, en este vídeo vamos a comenzar con el lenguaje de manipulación de datos, el DML. Es el lenguaje que se encarga de la consulta y la modificación de los datos dentro de la base de datos. Es decir, que es el lenguaje que se encarga de las operaciones con los registros. En concreto vamos a comenzar con la inserción de registros dentro de las tablas. Para insertar un registro dentro de una tabla debemos utilizar la instrucción insert into. A continuación debemos poner el nombre de la tabla y después entre paréntesis el nombre de los campos que vamos a rellenar. Insert into, nombre de la tabla y el nombre de los campos que se va a rellenar. Después hay que poner la partícula values y a continuación cada uno de los valores que se van a introducir en cada uno de esos campos. El primer valor correspondiente al primer campo declarado, el segundo valor correspondiente al segundo campo declarado y así sucesivamente para cada uno de los campos que hemos indicado que vamos a introducir. En principio los valores se colocan en el mismo orden que los campos, pero podrían no coincidir con el orden de los campos en la tabla. Así, por ejemplo, podríamos hacer una declaración en la que insertemos en una determinada tabla los campos en un orden diferente al que se encuentra declarado dentro de la tabla. Así, por ejemplo, en pantalla tenemos el insert into, el nombre de la tabla, y primero introducimos el campo 3, después introducimos el campo 1 y a continuación el campo 2. Lo que sí es imprescindible es que posteriormente en el listado de values pues introduzcamos los valores en el mismo orden que acabamos de declararlos en la instrucción. Primero el valor del campo 3, luego el valor del campo 1 y luego el valor del campo 2. En principio no es necesario indicar el nombre del campo si tiene un valor por defecto, si es autoincremental o si acepta el valor null. Es decir, si nosotros no le indicamos el valor, puede quedar rellenado con algún otro valor declarado previamente. Así pues, pondríamos el insert into, el nombre de la tabla, declararíamos solamente el nombre de los campos que vamos a rellenar y pondríamos los valores de esos campos. En este caso no estoy rellenando el campo 1, sino que lo dejo sin indicar y por tanto se rellenaría o bien con su valor por defecto o con el autoincremental o con el valor null si es que lo admite. Otro caso es aquel en el que se van a insertar todos los campos. Si se van a insertar todos los campos de la tabla, entonces no hace falta declarar los nombres de los campos. Lo único que necesitaríamos es introducir esos valores en el mismo orden en el que están declarados dentro de la tabla. Así pues, si vamos a declarar todos los valores para una determinada tabla, pues pondríamos insert into, el nombre de la tabla, y a continuación el listado de valúes, empezando por el primero, value 1, el valor 2, el valor 3, el valor 4, sucesivamente. En este caso sí que habría que incluir el autoincremental o habría que incluir el valor null. Si queremos, se puede hacer una inserción de varios registros simultáneamente. Lo que haríamos es la declaración inicial del insert into, indicando el nombre de la tabla y el nombre de los campos que se van a rellenar, y a continuación en el listado de valúes iríamos poniendo una primera lista de valores, el primer valor del primer registro, el segundo valor del primer registro y así sucesivamente. Después de ese paréntesis del primer listado de valores pondríamos una coma y empezaríamos a declarar el listado del segundo registro. El valor del primer campo del segundo registro, el valor del segundo campo del segundo registro y así sucesivamente. Una nueva coma y el resto de los listados de valores que vayamos a declarar. Así lo podemos hacer sucesivamente hasta el último listado de valores en el que pondríamos por los valores de la última registro, el primero, el segundo, el tercero, sucesivamente, y ya no pondríamos ninguna coma posterior.
Bien, en principio esta es la sintaxis de la inserción de los registros. En el siguiente vídeo vamos a ver ejemplos de cómo se insertan esos registros con comandos a través de la consola del SQL y también cómo podemos utilizar la interfaz del PHP MyAdmin para hacerlo.